Buenas tardes. En este video voy a tratar el tema de la hiperinflación y voy a explicar por qué Argentina está en una hiperinflación moderna, hoy en el 2023. Y también voy a explicar por qué se equivocan la mayoría de mis colegas cuando dicen que Argentina no está actualmente en una hiperinflación y que está lejos de encontrarse inmerso en ella. Explico. Mis colegas utilizan la definición de Kagan de 1955 de hiperinflación. Kagan, en su libro La dinámica monetaria de la hiperinflación, que es considerado tal vez el primer libro que encara en forma sistemática este tema, establece que hay hiperinflación cuando la inflación mensual toca y sobrepasa el 50% por mes. Y no argumenta más nada. Es una argumentación estrictamente numérica. Ahora bien, yo en términos jocosos digo, ¿y por qué 50% mensual? Porque 49 es poco y 51 es un montón. Entonces, el punto de inflexión a partir del cual empieza a haber hiperinflación es 50. Claramente, esta definición de hiperinflación es cerrada y está mal. No solamente está mal en términos deductivos, lógicos y técnicos, sino más grave aún. Voy a explicar por qué conduce a que si se utiliza esta definición, se concluye casi siempre que nunca hay hiperinflación. Primero, una inflación mensual del 50% en términos anualizados implica 12.874% de inflación anual, ¿ok? Esto es una barbaridad de inflación, es muchísima inflación. ¿Cómo nos damos cuenta que esta definición es un montón de inflación y que está errada? Y que mis colegas se equivocan cuando lo utilizan y llegan a conclusiones erradas, concluyendo, valga la redundancia, que nunca estamos en hiperinflación. Sencillo. Porque con esta definición de Kagan, el año 1989 no tuvo hiperinflación. El año 1990 no tuvo hiperinflación. Si el umbral para entrar a inflación es un 50% de inflación mensual, que en términos anualizados es 12.874, claramente el 4.923% que tuvo Alfonsín en diciembre del 89 no fue una hiperinflación, porque es menos de la mitad. Claramente, el 1.343.9 de inflación que tuvo Menem en diciembre de 1990 tampoco es hiperinflación, porque es casi un décimo de inflación de este límite establecido por Kagan de 50% mensual, que es 12.874 en términos anualizados. Es más, de esos 24 meses del 89 y 90, que tuvieron muy altos niveles de inflación, todo el 88, o sea, podríamos decir 36 meses de altísima inflación, más los primeros del 91, antes de poner la convertibilidad, o sea, podríamos hablar de 40 meses de altísima inflación. Solamente 6 meses entrarían en la definición de Kagan. Mayo del 89, junio del 89 y julio del 89, con, como se ve en el siguiente chart, 78, 114 y 197% de inflación mensual cada uno de esos sucesivos meses. O en enero del 90, febrero del 90 y marzo del 90, que tuvimos 80, 61 y 96% de inflación mensual cada uno de esos meses respectivamente. Ahora bien, cuando tenemos en cuenta que se destruyó muchísima riqueza en el 88, 89, 90 y principio del 91, hasta que tuvimos que dejar de tener Banco Central, dejar de tener peso y dejar de tener política monetaria. Imagínense el dolor económico que hubo para que la casta política aceptara perder el manejo de la política monetaria. Claramente está mal esa definición, porque solamente 6 meses entran en esa definición. Y la definición es tan errada y tan alocadamente elevada para considerar que una economía está dentro de hiperinflación, que dura muy poquito. Duró 3 meses del 89, mayo, junio y julio, y duró 3 meses del 90, enero, febrero y marzo. Cuando dije que hubo terrible inflación durante 40 meses seguida. Claramente, esta definición de Kagan que utilizan la mayoría de los consultores económicos en la Argentina de 2023 para pensar en inflación es errada. Por eso concluyen cualquier
cosa. Ahora bien, hay otras definiciones de hiperinflación que les voy a traer que van a ver que me dan la razón a mí. Primero, vamos a utilizar la definición de hiperinflación de la norma internacional contable número 29. Claro, porque cuando las normas internacionales definen hiperinflación, porque los balances, los cuadros de resultados, contabilizarlos en periodos hiperinflacionarios es realmente un problemón. Entonces, hay 4 definiciones. Se las voy a leer. Miren el siguiente chat. Hay hiperinflación cuando la población general prefiere mantener su riqueza en bienes no monetarios o en una moneda extranjera relativamente estable. Cualquier cantidad en moneda local es inmediatamente invertida para mantener el poder adquisitivo. Claramente, hoy en día, en la actualidad, la economía argentina cumple con esta primera definición de hiperinflación de la norma internacional contable número 29. Vamos a la segunda definición de hiperinflación de esta misma norma. La población general considera cantidades monetarias no en términos de moneda local, sino en términos de una moneda extranjera relativamente estable. Y es posible que los precios en dicha economía se fijen en moneda extranjera. Claramente, la economía argentina también cumple con esta segunda definición de hiperinflación de la norma internacional contable número 9. Vamos a la tercera definición. Las ventas y compras a crédito se realizan a precios que compensan por la pérdida anticipada de poder adquisitivo durante el periodo crediticio, incluso si este periodo es corto. Claramente, hoy en día, la economía argentina cumple con esta cuarta norma o definición de hiperinflación de la norma internacional contable número 9. Vayamos a la cuarta definición. Los tipos de interés, salarios y precios se vinculan, se indexan a un índice de precios. Y la inflación acumulativa o acumulada durante 3 años se acerca al 100% o la sobrepasa. Claramente la economía argentina también cumple hoy en día con esta cuarta definición de hiperinflación de la norma internacional contable número 29. Ahora, el año pasado cerró en 94.8 la inflación. Este año ya está en 104.8. Si la diferencia del primer trimestre de inflación 2023 contra primer trimestre del 2022 se mantiene, los primeros 3 meses de este año fue 6.9% promedio mensual, mientras que el año pasado, los primeros 3 meses, había sido 5.1% promedio mensual. O sea, la inflación subió 34% cuando se compara el primer trimestre del 2023 contra el primer trimestre del 2022. Si eso se mantiene a lo largo de todo el año, la inflación va a viajar en la tendencia a aproximarse a 136, 138%, 140% interanual en diciembre. Nadie en su sano juicio puede pensar que algo puede estar estabilizado a niveles de el 7.4, se debería acelerar. Entonces, podría ir a 145, 148%. Ahora, en diciembre de este año, 2023. Ahora, si esto le agregamos que el ciclo electoral, como vengo explicando, va a impactar aumentando más la oferta monetaria, había más emisión de base monetaria, más emisión de liquipases, y que después la demanda de dinero va a caer, porque va a caer la demanda de dinero por motivo transacción, porque va a caer la economía a menos 4.5, menos 5% el PBI este año, porque va a caer la demanda de dinero por motivo precaución, porque en tiempos electorales los argentinos nos refugiamos en el dólar, entonces nos salimos de peso. También va a caer porque los candidatos de Juntos por el Cambio y de Todos Chorros generan expectativas negativas porque nunca arreglaron los problemas de inflación, sino que los agrandaron.
El tercer candidato en discordia con muy buenas chances, Javier Milei, promete dolarizar, lo cual incentiva una dolarización espontánea de mercado corriendo contra el peso, yendo por los depósitos, con lo cual van a salir depósitos, va a subir el dólar y va a acelerarse la inflación, primero presión mayorista, después minorista. Todo confabula para que el gap, la diferencia entre oferta monetaria y demanda de dinero, se ensanche, se agrande. Consecuencia, el poder adquisitivo del peso caiga mucho más y entonces probablemente la inflación viaje en algún momento, sobre final de año o en los primeros 3, 6, 9 meses del año que viene, a niveles más grandes, más altos que ese 145, 148%. Y acá tendríamos los 3 años en torno al 100% que dice la definición. Argentina cumple con las 4 definiciones de hiperinflación de la norma internacional contable número 29 vigente hoy en día. No hay que prestarle atención a la definición de Kagan de 1955. ¿Cuál es el problema con la definición de Kagan de 1955? Que revela que mis colegas que utilizan esta definición y niegan que estamos en una hiperinflación moderna no saben nada de teoría monetaria. Les explico. Como dice el siguiente chart, en 1955, la teoría monetaria no había descubierto la penicilina contra la infección monetaria de la inflación. Miremos este tercer chart. En 1955, cuando Kagan establece la definición ridícula del 50% mensual para que haya inflación, en aquel entonces todavía no estaba desarrollada la teoría monetaria que incorporaba la psicología humana y el impacto de la psicología humana sobre la dinámica inflacionaria. En 1955 no estaba desarrollada la teoría de las expectativas adaptativas y su impacto en la dinámica inflacionaria, que hubo que esperar que la desarrollara Milton Friedman. En 1955 no estaba todavía desarrollada la teoría de expectativas racionales y su impacto en la dinámica inflacionaria. Hubo que esperar primero que las presentara John Mood en 1961 y posteriormente Robert Lucas Jr. en los 80 para tener aceitadas las expectativas racionales. Ahora bien, señores, si todo el mundo hoy en día se llena de la boca, incluso estos colegas que niegan que estamos en una hiperinflación moderna, hoy incluso dicen que la inflación es un problema de expectativas, que se arreglaría con un shock de confianza. Parece que el shock de confianza se va a comprar un kiosco. Lástima que el kiosco no lo encontró cuando fueron gobiernos conjuntos por el cargo. Pero dicho esto, dicen que es un problema de expectativas y utilizan la definición de hiperinflación cuando todavía no se sabía nada ni se había incorporado las expectativas al estudio de la inflación. Entonces vemos la inconsistencia, la contradicción en el fondo, la falta de conocimiento de teoría monetaria de todos estos consultores que quieren ser ministros con cualquiera, que no saben nada de teoría macroeconómica y mucho menos específicamente de teoría monetaria, y que por eso utilizan la definición de Kagan, que tenía un paradigma de teoría monetaria comparable al paradigma de la medicina cuando no se había inventado la penicilina y no sabía curar la tuberculosis. ¿Se entiende? Además, en 1955 no estaba planteada tampoco, como muestra el chart, la solución que Kirtland y Prescott habían establecido para evitar el sesgo inflacionario de los bancos centrales, que básicamente inventaron que eso se podía combatir. Yo no creo mucho en esto, pero esto es mi opinión personal. La teoría austríaca tampoco, pero obviamente Kirtland y Prescott no son austríacos, son nuevos clásicos, como Robert Lucas Jr., inventaron que vía reputación, vía Congreso controlando a los bancos centrales y vía gobernadores de bancos centrales muy conservadores, se podía evitar el sesgo inflacionista. Ahora, como dice en azul el próximo chart,
En 1955, como todavía el andamiaje intelectual de la teoría monetaria era muy arcaico, la política monetaria se conducía discrecionalmente. Recién después de descubrir y poder incorporar el rol de la psicología en la dinámica inflacionaria, luego de desarrollar acabadamente las expectativas adaptativas, las expectativas racionales, luego de empezar a aplicar las recomendaciones de Kirtland y Prescott, la política monetaria de los bancos centrales en los países desarrollados en los 80 y en los emergentes en los años 90, empezaron a conducir la política monetaria en base a reglas de política monetaria. En los 80, utilizando el monetary targeting, que es una regla de instrumentos que le da muy poca discrecionalidad, casi nula, a las autoridades bancarias. O sea, es fijar la cantidad de dinero, ponerle un férreo límite a su crecimiento para anclar expectativas, tanto ya sean adaptativas o racionales, desplomar las expectativas inflacionarias y así desplomar la inflación observada. En los 90, cuando el PBI se descointegra de los precios, se pasa a utilizar una regla de objetivos que se llama inflation targeting, que es ya no manejar la cantidad de dinero, sino manejar la tasa de interés para controlar la inflación. Obviamente, yo que adhiero a la escuela austríaca me parece monstruoso, pero no importa que me parezca a mí. Lo que quiero decir es que todo esto no existía en 1955. Entonces, en 1955, en 1960, los niveles de inflación eran altísimos, mucho más altos que hoy en día. Entonces, la definición de Kagan, que utilizan, repito, nuestros colegas de la Consultoría Económica Argentina, ha quedado totalmente desactualizada y equivocada en términos teóricos y técnicos. Para mí, la definición de hiperinflación es mucho más sencilla. Primero se la voy a decir en complicado y después le voy a traducir esa frase que parece complicada, muy economista, en algo que entiende todo el actor económico. Desde mi punto de vista, la definición de hiperinflación es la siguiente, 2 puntos. Anoten. Hay hiperinflación cuando hay indeterminación de precios. Los precios no están determinados. ¿Qué quiere decir esto? Lo paso a idioma vulgar coloquial. No se sabe a qué precio producir bienes y servicios. No se sabe a qué precio comerciar, vender bienes y servicios. Teniendo el bien en el estante, se elige no venderlo porque se tiene miedo de no poder reponerlo a futuro o tener que reponerlo a pérdida a futuro. Hay hiperinflación cuando suceden estas 3 cosas. Claramente en la economía argentina ya están sucediendo estas cosas. Entonces ya estamos en hiperinflación. Además, ¿qué sucede? Esto que yo llamo indeterminación de precios quiere decir que no hay precios, que no hay señal de precios. La gente no sabe qué, cómo, cuándo, de qué calidad producir porque falta la señal de precios. De qué, cómo, cuándo, de qué calidad producir. Entonces la gente se paraliza, deja de producir, deja de comerciar y el nivel de actividad empieza a caer. Cuando el nivel de actividad empieza a caer, la demanda de dinero cede aún más terreno. Y esto retroalimenta fuertemente el proceso inflacionario hiperinflacionario. Ahora bien, ustedes pueden pensar, ya entendimos, Giacomini, entendimos que los colegas economistas que niegan la existencia actual de hiperinflación tienen severos problemas de conocimiento intelectual en materia de teoría monetaria, por eso utilizan una definición errónea y esa definición errónea, basada en un paradigma totalmente desactualizado, como acabo de explicar, los conduce a arribar a conclusiones obviamente equivocadas, negando una hiperinflación cuando en realidad ya estamos en una hiperinflación, que yo llamo hiperinflación moderna. ¿Por qué? Porque sucede aún cuando hay un paradigma monetario que ha evitado en gran medida volver a caer en hiperinflación. ¿Ustedes no me creen? Podemos ir a los números. Vamos a este quinto chart
Azul, es interesante. Miren noviembre del 88. Miren diciembre del 88. ¿Qué numeritos de inflación tenían? 6, 6.6, 7, 7.7. ¿Cuántas diferencias tienen con los últimos dos datos de inflación en naranja del 2023? Que son 6.6 y 7.4. Ninguno. Y miren cómo se disparó la inflación. No estoy diciendo que se va a disparar la inflación exactamente igual que en aquel entonces. No, porque no va a suceder con la misma cuantía, porque hay cepo. En aquel momento no había medios tecnológicos para que hubiese cepo. Entonces la gente se podía escapar masivamente del peso, la demanda de dinero se podía hacer cero, porque no sucedía lo que acontece hoy en día, que con la tecnología, la FIP, el Banco Central, sabe dónde pones el dinero, sabe a dónde lo sacás, sabe a dónde lo moves y en consecuencia, si te vas todo a dólar y desplomás la demanda de dinero como en 88-89, te castiga el Banco Central, te castiga la FIP, cosa que no sucedía en aquel entonces. Entonces no se va a espiralizar con la virulencia del 88-89. Pero ya estamos en una hiper moderna. Volviendo, ¿por qué lo niegan los colegas? Muy sencillo, porque por ejemplo, si uno es un economista y está dispuesto a ser ministro de Economía de cualquier partido político, de cualquier administración, más o menos, uno es socio de los políticos. Uno es socio de los políticos y uno pretende intensificar la asociación con los políticos. Entonces, claramente uno no puede decir que los políticos están haciendo las cosas pésimas. ¿Por qué? Porque en realidad estas personas que están tan cercanas y son socios al poder político no venden consultoría macroeconómica. Lo que venden es información privilegiada a la cual acceden a partir de mantener esa relación estrecha que tienen con los políticos. Y además venden potencial acceso a gozar de alguna prebenda en el futuro si acceden al cargo que quieran acceder de algún ministerio, de alguna secretaría, alguna subsecretaría, alguna dirección o el Banco Central. Y hay clientes del sector privado que le pagan y le pagan mucho para que les brinde esa información privilegiada desde adentro de la política y que también les paga apostando a futuro por si llegan a hacer cargo y decirles, ¿te acordás que yo te contrataba y te contraté durante mucho tiempo para que me asesoraras supuestamente? Bueno, ahora necesito esto, aquello. Y ahí es, desde el sector privado prebendario, una presión para que aparezca el favor desde el escritorio público. Obviamente, estas prebendas que procuran obtener permiten obtener rentabilidades extraordinarias a expensas de los consumidores, a los cuales se le venden cosas más caras y de menor calidad, para decirlo de una manera resumida. Pero además, lo pagamos de otra manera muy grave también. ¿Cómo lo pagamos? Estos políticos, a la hora de hacer política económica, no llaman a economistas como yo, porque a los economistas como yo se les acercan y dicen, ¿sabes qué? Todo lo que estás haciendo es un desastre y es cada vez peor. Si vos querés que esto no siga cada vez peor, tenés que hacer lo que no te conviene hacer y lo que no querés hacer, porque va contra tu poder político y tu poder económico. Entonces me escuchan 2 minutos y no me llaman nunca más. Ahora, llaman a estos economistas, que son amigos de ellos, que recuerden, como les expliqué, trafican información privilegiada y venden potencial prebenda futura si acceden al cargo. Entonces, cuando son llamados por el burócrata que hace la política económica, ¿qué les dicen? Les dicen, no, vas bien, solamente hace falta un par de ajustecitos nada más. Un poquito de acá, de allá, pero vas bien, esto no se va a ir al demonio, esto no se va a espiralizar, quédate tranquilo. Claramente, ¿por qué les dice esto? Primero porque no saben, como expliqué antes, pero además porque son parte interesada del negocio prebendario, porque si les llegan a decir, como Diego Giacomini, ¿qué pasa? Se quedan sin acceso a la información privilegiada y sin la posibilidad de vender una promesa potencial de prebenda futura. Porque el policy maker, el hacedor de política económica, el burócrata, ¿qué le va a hacer? Lo va a echar, no lo va a llamar más, le va a cortar el chorro
y no va a tener más información ni va a poder vender esa potencial promesa futura de prebenda. Con lo cual, su facturación y sus ingresos y rentabilidad se va a desplomar. Entonces, ¿qué hace? Le dice que va todo más o menos bien y que nada se va a desmadrar. Del otro lado, el político, ¿qué hace? Recibe el consejo de estos economistas que son siempre los mismos. ¿Y qué hace? No hace lo que tiene que hacer. Ejecuta malas políticas económicas en base a los comentarios y recomendaciones de estos políticos que están asociados con ellos. ¿Y qué sucede? En la tendencia, el PBI tiende a cero, el PBI per cápita se desploma, la generación de riqueza se desploma, la creación del empleo desaparece y se empieza a destruir posteriormente empleo, el salario en términos reales cae, la inflación en la intendencia siempre sube y en consecuencia, ¿quién pierde y quién paga los costos de esa asociación inmoral entre burócratas de carne y hueso y los cortesanos de los economistas? Todos. La gente de bien en el sector privado son los que pagamos los platos rotos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como siempre digo, espero que hayan entendido cuando los economistas son parte del problema. Muchas gracias.